En este video voy a demostrarte lógicamente por qué el aborto está imposibilitado para ser clasificado como un derecho. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el aborto no es un derecho? ¿Acaso crees que es porque los provida estamos obsesionados con concebir a las mujeres conceptualmente como máquinas de reproducción y que solo son personas para procrearnos y seguir las generaciones? ¿O es acaso que piensas que los hombres tenemos una obsesión sobre tener el control sobre el cuerpo de las mujeres y que ellas no puedan ejercer autonomía corporal? Pues bueno, la realidad es que no es ninguna de estas dos y tal vez ninguna de las que estés pensando posiblemente. Voy a demostrarte lógicamente por qué el aborto está imposibilitado para ser clasificado como un derecho. Y es que el derecho actual está fundamentado en la filosofía del mismo. Y en la filosofía del derecho, entre más inconexas y contradictorias sean las prescripciones de un derecho, tanto menos posibles en él las definiciones, ya que precisamente las definiciones deben de tener un carácter universal y ser evidentes de forma inmediata. ¿Por qué es contradictorio en sí mismo el derecho al aborto? Pues muy sencillo, porque para el Estado un niño no puede ser valioso y desechable al mismo tiempo. Para esta premisa debemos recordar otra premisa lógica aristotélica, que nos dice que nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. ¿Por qué un niño es valioso para el Estado? Bueno, muy sencillo, porque el filósofo y economista William Paley, como alguna vez lo dijo, quien tiene hijos enriquece a su país. Y esto es obvio, y también el mismo economista continúa diciendo que la mayor catástrofe que le puede ocurrir a un Estado es la disminución de su población. Toda política debe ir orientada para el aumento de sus ciudadanos. Y esto es muy obvio, y es que en la modernidad muchos países primermundistas se están ya preparando para lo que le están llamando lo que es el invierno demográfico, esa bajada de la tasa de natalidad donde puede poner en problema toda la economía, no solo de las generaciones presentes, sino de las futuras. Por lo mismo, el problema de las pensiones, para quien tenga un poco más de conocimiento económico. Otra contradicción en el aborto es precisamente el deseo de la llegada del niño. Entonces, muchas veces cuando el niño es deseado, pues entonces vale. Pero si el niño no es deseado por cualquier circunstancia que se te pueda ocurrir, pues bueno, entonces no vale. Pero realmente esto no tiene ningún sentido, porque el grado de deseo de la llegada de un niño no interviene ni en su naturaleza ni en su valor. El niño ya es y ya existe. Entre más lo deseen o entre menos lo deseen, realmente eso solo está en la psique de los padres, pero eso realmente no influye en la naturaleza del hijo. El valor de la vida no puede estar sujeto a algo tan fluctuante como el deseo, ya que los deseos son cambiantes a través del tiempo, tanto en forma como en intensidad. Y es que ningún grado de deseo puede reflejar el valor intrínseco de ningún ser humano, por más bajo que sea. Es más, entre menos yo desee la llegada de mi hijo, no por eso mi hijo vale menos, ¿no? Ni tanto en el embarazo, ni en tanto su nacimiento o toda su etapa de crecimiento como su desarrollo de cualquier persona. Otra contrariedad en el derecho al aborto recae precisamente en nuestra identidad nacional. ¿Y a qué me refiero con esto? México nace como país siendo provida, y es que justamente nuestro himno nacional dice: piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Podemos ver que en nuestro himno nacional lo que nos define y está en nuestra identidad como ciudadanos de un país, precisamente ve a los hijos como custodias de la tierra, ve a los hijos como esos soldados que están dispuestos a defender con la vida y con su sangre lo que les pertenece, a su tierra y las familias y a los ciudadanos que contiene. Y ahora, los hijos pasaron de ser un regalo de nuestro Creador a pasar a ser objetos tenidos sujetos al deseo de sus dueños, ¿no? Y los hombres pasamos de ser soldados que defienden a la patria y a sus familias a ser incluso capaces de matar a nuestros propios hijos en el bien. Dentro de todas las premisas abortistas no existen definiciones concretas que puedan abarcar y enmarcar definiciones universales. Por ejemplo, en la definición de persona, ¿qué es una persona? Bueno, antiguamente en el derecho romano primitivo,
Los esclavos no eran considerados como personas, más bien por su condición este concepto era violado. ¿De dónde viene este razonamiento? Pues bueno, básicamente Aristóteles decía que los esclavos nacían con una naturaleza servil y los ciudadanos nacían con una naturaleza gentil, y de ahí hacían esta distinción. Entonces, el esclavo no podía ser persona por su condición. De la misma manera hoy, el feto no puede ser persona por su condición, aunque comparta la misma naturaleza que su propia madre. Y nos damos cuenta en los dos ejemplos que la naturaleza de todos es la misma naturaleza la del esclavo que la del dueño o la del propietario, y es la misma naturaleza la de la madre que la de su hijo. Ahora, para que el aborto sea un derecho, debe de estar imposibilitada la definición de cuándo comienza la vida, ya que si sabemos esto y si sabemos que comienza desde la concepción, pues bueno, entonces deberíamos estar aceptando que estamos matando a un ser humano. ¿Cómo sabemos cuándo comienza la vida? Pues bueno, una de las ramas de la ciencia ya nos lo confirma, que es la embriología. Precisamente el padre de la genética moderna, Jérôme Lejeune, nos dice: la vida tiene una historia muy larga, pero cada individuo tiene un comienzo muy preciso, y ese es el de la concepción. Y es que es obvio, y es que para estar ideológicamente a favor del aborto hay que estar enérgicamente en contra de la ciencia. Y muchas veces lo que hacen este tipo de empresas a favor del aborto no es solamente negar la ciencia, sino es precisamente negar la evidencia de la ciencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Precisamente ellos saben que cuando una mujer va a realizarse un aborto, si ella previamente ve la ecografía de su hijo, pues bueno, lo más probable es que esa mujer salga corriendo de la clínica porque ve el corazón de su hijo latir. Otra definición de la cual carecen todos estos grupos que luchan por los derechos reproductivos de la mujer, que tanto claman justicia, es precisamente una definición de qué es la justicia. Precisamente la justicia la define Epifanio como la absoluta igualdad. Es precisamente la disolución de las diferencias entre ricos y pobres, libres y esclavos, sabios e ignorantes, gobernados y gobernantes. Ahora, ¿por qué no hacemos esta misma analogía para una madre y a su hijo? ¿Por qué no aplicamos este mismo concepto para el niño que está en el vientre y la mujer que lo abraza dentro de él? Otro concepto de justicia aristotélico filosófico es precisamente que la justicia es una virtud. Ahora, ¿qué es una virtud? Pues una virtud es precisamente el justo medio entre el exceso y el defecto. En el caso de la virtud de la justicia, el exceso y el defecto son precisamente la injusticia en ambos lados. Nada más que de un lado tenemos la injusticia con el otro y del otro lado tenemos la injusticia con uno mismo. Y es por eso que el hombre pro vida es un hombre justo, ya que es un hombre que no le hace daño ni al otro ni a sí mismo. ¿Ok? Y de esta manera, por esto mismo, estos grupos a favor del aborto son injustos, porque no pueden cumplir con el concepto de la virtud aristotélica de la justicia. ¿Por qué? Porque se es injusto con el otro. Son injustos con los más inocentes, son injustos con los que no pueden defenderse, son injustos con los que tienen garganta pero todavía no tienen la capacidad de usarla. Ahora, ¿es evidente de forma inmediata la existencia de un niño? Pues bueno, la respuesta es muy fácil, es muy simple, y es que sí. Ahora, ¿cómo podemos saber esto? Pues es muy sencillo. El día de hoy, en el siglo XXI, lo único que una mujer tiene que ir a hacerse es, número 1, una prueba de embarazo, o número 2, para constatar la figura y cómo se está formando ya ese niño en el vientre, pues es precisamente una ecografía. Y justamente como mencioné anteriormente, estos grupos pro aborto o estas empresas como lo que es Planned Parenthood, lo que hacen es no solo negar la ciencia, sino negar la evidencia de la ciencia. Es por eso que esa ecografía la esconden, para que una mujer antes del aborto no la pueda ver, porque si una mujer la ve, le impediría al médico el proceso de la cirugía. Después de explicar todo esto, queda absolutamente demostrado que el aborto está imposibilitado de ser clasificado como un derecho, porque sus prescripciones son inconexas y contradictorias, y que no pueden hallarse en este derecho definiciones de carácter universal que sean evidentes de forma inmediata. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias y espero hayan aprendido mucho.